En tiempos donde un simple corte eléctrico puede alterar nuestras vidas, imaginar un colapso total no parece tan descabellado. ¿Y si mañana amaneces sin electricidad, sin agua potable, sin supermercados abiertos, sin internet? Lo que para muchos sería el comienzo del caos, para los sobrevivientes bien preparados sería solo un nuevo reto. Y curiosamente, los mejores consejos no siempre vienen de laboratorios o academias militares modernas, sino de la sabiduría acumulada durante siglos. Hoy vamos a explorar 7 herramientas medievales de supervivencia tan efectivas que aún podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte si el mundo colapsara mañana. Herramienta número 1. La piedra de sílex. Antes del mechero, del fósforo o del encendedor, hubo una herramienta que encendió miles de hogares, cocinas y fogatas: la piedra de sílex. Este mineral, al ser golpeado con acero al carbono, genera una chispa capaz de prender materiales inflamables como hongos secos, musgo seco, lino carbonizado o incluso trozos de cuerda previamente tratados. Durante siglos, el sílex fue la forma más fiable de hacer fuego en condiciones adversas. No dependía del clima como los fósforos, ni de combustibles como los encendedores modernos. Y lo mejor, nunca se agota. Si hoy te quedaras atrapado en un bosque sin electricidad ni tecnología, una piedra de sílex podría significar calor, comida caliente, luz y seguridad contra depredadores. Las tribus germánicas, los vikingos y los aldeanos europeos lo llevaban siempre consigo, en una pequeña bolsa de cuero colgada al cinturón. Los más experimentados sabían cómo identificar el mejor ángulo del golpe y qué tipos de hongos o líquenes guardar secos por si acaso. Algunos incluso fabricaban collares con trozos de acero forjado y fragmentos de sílex, combinando funcionalidad y supervivencia con estética. Hoy en día, tener uno en tu kit de supervivencia no es solo un homenaje al pasado, sino una garantía silenciosa de que, pase lo que pase, podrás volver a empezar desde el fuego. Herramienta número 2. La aguja de hueso. Puede parecer insignificante, pero en la Edad Media una simple aguja podía salvar vidas. Y no hablamos de las agujas metálicas modernas, sino de las talladas a mano con hueso animal. Estas agujas permitían coser ropa, reparar sacos, remendar botas o improvisar vendajes. Cuando la ropa era cara, difícil de reemplazar y vital para sobrevivir al frío, tener una aguja podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Durante siglos, los pastores, monjes y campesinos las llevaban ocultas en el interior de sus capas, cosidas a un pequeño estuche de cuero que también incluía hilo de lino o tendones secos. Estas agujas eran resistentes, ligeras y fáciles de fabricar. Bastaba con un hueso limpio, una piedra abrasiva y paciencia. Además, su utilidad no se limitaba a la costura. En situaciones extremas también podían servir como herramientas para suturar heridas, pinchar ampollas o improvisar anzuelos para pescar. Las mujeres medievales solían heredar las agujas de sus madres y estas a su vez las pasaban a sus hijas, muchas veces junto con técnicas de bordado, costura y curación natural. Hoy, en pleno siglo XXI, tener una aguja de hueso en tu mochila de emergencia puede parecer una excentricidad. Pero quienes entienden de supervivencia saben que una herramienta pequeña, en el momento adecuado, puede cambiarlo todo. Herramienta número 3. La bolsa de piel impermeable. Antes del plástico, los impermeables o las mochilas sintéticas, los pueblos medievales confiaban en una creación simple pero vital: la bolsa de piel curtida e impermeabilizada. Estas bolsas servían para transportar alimentos, semillas, medicinas, herramientas y, lo más importante, agua. En muchos casos, eran el único recipiente portátil confiable para mantener cosas secas durante lluvias, travesías o cruzando ríos. La clave estaba en el curtido de la piel y el tratamiento con ceras, aceites naturales o resinas. Esto convertía una simple pieza de cuero en una bolsa capaz de resistir la humedad, la putrefacción y los insectos. Los cazadores la colgaban de sus cinturones, los pastores la usaban para guardar quesos o carne curada, las mujeres la llenaban con hierbas secas y medicinas recolectadas en el campo. En tiempos modernos, esta herramienta puede parecer reemplazada por cantimploras de acero o mochilas técnicas, pero ante un desastre prolongado, el plástico se degrada, las costuras modernas se rompen y las cremalleras fallan. En cambio, una bolsa de piel bien hecha puede durar décadas, ser reparada con facilidad y además utilizarse como recipiente para hervir agua o cocer alimentos si no se cuenta con ollas. Incluso en condiciones extremas como tormentas de nieve o humedad tropical, estas bolsas protegían lo más importante:
las pocas cosas que un viajero necesitaba para sobrevivir. Hoy, los preparacionistas que buscan soluciones duraderas están redescubriendo esta herramienta olvidada. No se trata de nostalgia, sino de entender que la resiliencia muchas veces se esconde en lo más simple. Herramienta número 4. El recipiente de barro con doble cámara. En la superficie parece una simple vasija, pero esta herramienta fue una de las invenciones más ingeniosas del mundo antiguo. Se trata de una tecnología de enfriamiento natural que se remonta a miles de años atrás. Un sistema simple, económico y sorprendentemente eficaz. El recipiente de barro con doble cámara, también conocido como el refrigerador sin electricidad. Esta herramienta consiste en dos vasijas de arcilla, una más pequeña dentro de una más grande, con arena húmeda entre ambas. Cuando el agua de la arena se evapora, extrae calor del interior, manteniendo fresca la comida almacenada. Sin electricidad, sin partes móviles, sin necesidad de combustibles, tan solo barro, agua y física. Culturas desde África hasta Medio Oriente han utilizado este sistema para mantener frescos alimentos perecederos como leche, frutas, carne y hasta medicinas. En zonas áridas donde la electricidad no existía, este método marcaba la diferencia entre conservar un trozo de carne o verlo pudrirse en horas. Lo que lo hace tan impresionante es su durabilidad. Un recipiente bien hecho puede durar años y funcionar sin ningún tipo de mantenimiento. Aún hoy, en muchas zonas rurales del mundo, se siguen fabricando con técnicas tradicionales y son parte integral de la vida cotidiana. En un escenario de supervivencia, cuando la cadena eléctrica colapsa o simplemente vives alejado de la civilización, tener uno de estos sistemas puede significar la diferencia entre tener acceso a alimentos seguros o exponerte a enfermedades por descomposición. Incluso si solo dispones de algunos recursos básicos, puedes construir uno tú mismo con barro, arena y algo de paciencia. Además, el diseño puede adaptarse. Algunos combinan esta tecnología con estructuras más grandes, como cámaras de almacenamiento subterráneas, creando una red de conservación natural para alimentos. En resumen, es una solución milenaria que podría salvar vidas en el presente. Herramienta número 5. El horno solar de espejos. ¿Imaginas cocinar sin fuego, sin electricidad y sin gas? En tiempos antiguos y en muchos lugares del mundo hoy, esa fue la norma. La respuesta, el horno solar. Pero no cualquier horno solar. El más eficaz y sorprendente fue el que utilizó espejos para concentrar la luz del sol hasta generar temperaturas capaces de hervir agua o cocer pan. Esta herramienta usa principios de óptica para enfocar la radiación solar en un punto central. Al colocar un recipiente metálico en ese punto, se logra calentar los alimentos igual o más rápido que con fuego convencional. Suena futurista, pero en realidad es una adaptación de tecnologías desarrolladas hace siglos. Civilizaciones como los griegos ya experimentaban con espejos parabólicos. En tiempos modernos, muchas comunidades rurales lo han adoptado como alternativa sostenible y segura a las cocinas tradicionales. El gran valor de esta herramienta es que no depende de recursos externos. Mientras haya sol, hay cocina. En un entorno sin acceso a combustibles fósiles o madera, este sistema evita la deforestación y la inhalación de humo, una de las principales causas de enfermedades respiratorias en comunidades rurales. Además, reduce el riesgo de incendios forestales. Y más allá de cocinar, algunos modelos de hornos solares pueden purificar agua mediante ebullición. Un doble propósito que puede ser crítico en situaciones de emergencia o aislamiento. Se han documentado casos en los que estos hornos han salvado vidas al permitir la cocción de alimentos contaminados y la esterilización de utensilios médicos improvisados. Su construcción tampoco requiere elementos imposibles. Cartón, papel aluminio, vidrio y un poco de conocimiento en geometría pueden ser suficientes. Por supuesto, existen versiones más sofisticadas con estructuras metálicas y mecanismos de rotación para seguir al sol, pero incluso las versiones caseras cumplen su función. Muchos manuales de supervivencia moderna están empezando a incluir planos para construir hornos solares con materiales reciclados. Es una herramienta silenciosa, limpia y tremendamente efectiva. Y lo mejor, mientras el sol salga cada día, tendrás una fuente gratuita de energía. Herramienta número 6. El molino manual de piedra. A simple vista parece una roca redonda con una manivela, pero esta herramienta fue durante siglos el corazón de las civilizaciones. Con ella, los granos crudos se convertían en harina, el alimento básico que sustentó a millones. Estamos hablando del molino manual de piedra, una herramienta olvidada por muchos, pero imprescindible para transformar recursos crudos en algo comestible.
En tiempos antiguos, cada familia poseía uno. El simple acto de moler trigo, maíz o cebada era parte del ritual diario. Se necesitaba fuerza y paciencia, pero el resultado era oro en forma de harina. Sin él, los granos eran prácticamente inútiles para la mayoría de las personas. Durante siglos, se usaron dos piedras talladas, una fija y otra móvil. El grano se introducía por el centro y con el movimiento giratorio se trituraba poco a poco. Algunos modelos incluían canales para facilitar la recolección de la harina, otros eran más rudimentarios. Pero todos compartían algo: la autonomía. No necesitabas electricidad, ni gasolina, ni fuego, solo tu fuerza y los granos. En épocas de escasez, cuando el pan se volvía un lujo, quienes tenían un molino podían sobrevivir. En contextos modernos de colapso o autosuficiencia, tener uno de estos podría ser la diferencia entre depender del supermercado o hacer tu propio pan. Muchos supervivientes actuales los incluyen en sus kits domésticos, y aunque existen versiones metálicas modernas, los de piedra siguen siendo valorados por su durabilidad. Además, no solo sirven para granos, también puedes triturar semillas, sal gruesa, especias e incluso algunos tipos de raíces secas. Su versatilidad lo convierte en una herramienta multipropósito en la cocina de supervivencia. Y no olvidemos el valor educativo: enseñar a los niños cómo moler su propia comida, cómo convertir un puñado de granos en harina lista para cocinar, es transmitirles una lección ancestral que los empodera. Les enseña paciencia, conexión con los recursos y una gratitud que rara vez se aprende con comida industrial. Para quienes buscan una vida más resiliente, el molino manual es más que una herramienta. Es un símbolo de independencia, un recordatorio de que con tus manos puedes producir lo esencial. En la lucha por la supervivencia, pocas herramientas han sido tan efectivas y versátiles como las trampas, y entre todas ellas hay una que destaca por su simplicidad y mortal precisión: la trampa de caída con palanca y peso. Esta herramienta no es solo un sistema de caza, es el reflejo de la inteligencia humana aplicada a la necesidad básica de alimentarse sin agotar energía en persecuciones o combates con animales salvajes. Esta trampa se compone de una estructura básica de 3 elementos: una palanca, un peso y un disparador sensible. El principio es simple: se eleva una roca pesada o un tronco y se mantiene en posición mediante una pieza de madera colocada estratégicamente. Cuando el animal empuja o muerde el cebo colocado en el disparador, este se libera, el peso cae y aplasta al animal de forma inmediata. Su diseño puede adaptarse según el tamaño de la presa, desde ardillas y conejos hasta animales más grandes como zorros o mapaches. Es un método que no requiere supervisión constante, permitiendo que el cazador pueda establecer varias trampas y regresar horas más tarde para revisar los resultados. Lo más increíble de esta herramienta es que no requiere materiales sofisticados. Solo necesitas algo de cuerda, madera resistente y un peso considerable como una roca o tronco. Incluso sin herramientas modernas, los antiguos sabían construir este sistema con lo que encontraban en el entorno. Era una manera eficiente y silenciosa de obtener alimento sin alertar a otros depredadores o a posibles enemigos. La trampa de caída también puede funcionar como elemento de defensa. En asentamientos o campamentos provisionales, algunas versiones más grandes eran colocadas en accesos vulnerables como caminos estrechos o entradas ocultas. Si se activaban, no solo eliminaban una amenaza, sino que también funcionaban como advertencia para los demás. En épocas donde la pólvora era escasa y las armas costosas, este sistema ofrecía a los menos afortunados una forma de equilibrar las probabilidades. No necesitabas fuerza bruta ni armamento sofisticado, solo inteligencia, paciencia y conocimiento de la fauna local. Incluso hoy, quienes se entrenan en supervivencia extrema estudian esta trampa como parte de su repertorio esencial, porque no solo sirve para cazar, también te enseña a observar los patrones de los animales, a identificar rastros, a elegir ubicaciones estratégicas y a mejorar tu entendimiento del entorno. Una herramienta que enseña tanto como alimenta, su legado continúa. Las tribus amazónicas, pueblos indígenas del sudeste asiático y comunidades rurales de África siguen usándola, adaptándola y perfeccionándola con cada generación. Una trampa simple, mortal y sabia, un arte de supervivencia heredado por siglos. Conclusión: el poder de lo ancestral. Cuando uno piensa en tecnología, es fácil imaginar satélites, computadoras y dispositivos de última generación.
pero la verdadera esencia de la tecnología es resolver problemas con los recursos disponibles. Y en ese sentido, nuestros antepasados fueron auténticos maestros. No tenían electricidad, no tenían internet, no tenían fábricas, pero tenían creatividad, observación y un profundo respeto por la naturaleza. Las herramientas que acabas de conocer no nacieron en laboratorios ni fueron diseñadas por ingenieros con doctorados. Surgieron en aldeas, en cuevas, en bosques. Fueron creadas por hombres y mujeres que miraban el mundo con ojos atentos, que entendían el valor de una roca, de un rayo de sol o de una simple cuerda. Ellos sabían que sobrevivir no era cuestión de suerte, sino de sabiduría aplicada. Hoy, en un mundo donde dependemos de enchufes, pantallas y redes invisibles para casi todo, estas herramientas parecen reliquias de otro tiempo, pero no lo son, son claves, porque en un futuro incierto, donde una tormenta solar puede acabar con el sistema eléctrico o una crisis global puede cortar el acceso a suministros básicos, quienes conozcan estos métodos tendrán una ventaja incomparable. Imagina quedarte sin refrigerador, sin cocina, sin supermercados. ¿Podrías conservar tu comida sin electricidad? ¿Podrías servir agua sin gas, moler granos sin licuadora, hacer fuego sin encendedor, cazar sin armas? Para la mayoría la respuesta sería no, pero para quienes abrazan el conocimiento ancestral la respuesta es sí y con confianza. Cada herramienta aquí presentada representa un pequeño acto de independencia, una forma de tomar el control cuando todo lo demás falla. Y lo mejor de todo, muchas de ellas pueden aprenderse y construirse hoy mismo, en tu casa, en tu patio, con tus manos. La supervivencia no es un juego ni un hobby de fin de semana, es una capacidad real que se entrena, que se respeta y que, en el momento menos esperado, puede salvarte la vida. No necesitas irte a la montaña ni vivir en una cabaña remota, basta con tener la mentalidad adecuada, con saber que no todo está perdido cuando la tecnología falla, que hay otra forma de vivir, más conectada con la tierra, más resiliente, más libre. Estas herramientas no son solo objetos, son ideas, son puertas a un mundo más autosuficiente. Un mundo que muchos han olvidado, pero que aún late debajo de cada árbol, en cada piedra, en cada semilla. Y ese mundo espera a quienes estén dispuestos a mirar más allá de la comodidad moderna. Porque mientras otros dependen de cables y botones, tú tendrás algo mucho más valioso, el conocimiento. Y ese no se agota, no se oxida y no se apaga cuando cae la noche. Si te ha impresionado lo que viste hoy, no lo dejes solo en una curiosidad. Elige una herramienta, investiga cómo hacerla, pruébala tú mismo, involucra a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, conviértelo en parte de tu vida, porque llegado el momento no serán los más fuertes ni los más ricos quienes sobrevivan. Serán los más sabios. Y ahora que conoces estos 7 tesoros olvidados, te toca a ti decidir qué harás con este poder, porque la historia no se repite, pero rima. Y en la próxima estrofa podrías ser tú el protagonista.